¿Alguna vez has querido hablar de sexo con tu pareja y las palabras no han salido? Te sudan las manos, das mil rodeos o terminas rindiéndote y quitando la importancia. Porque sí, el sexo sigue siendo un tema incómodo, incluso en las relaciones más íntimas que tenemos. Hoy quiero invitarte a romper ese silencio y a ver el sexo desde otro punto. Porque cuando hablamos de sexo, no solamente hablamos de dos cuerpos conectados y de penetración, hablamos de vínculos, de placer, de comunicación, de conexión e incluso de libertad. Quédate porque este video puede transformar la idea que tienes sobre el sexo y las relaciones contigo y con quienes te rodean. Mi nombre es Diana Garcés, soy sex coach, comunicadora y psicóloga enfocada en parejas y mujeres. En este canal encontrarás contenido donde hablamos de sexualidad consciente, relaciones auténticas y herramientas para tener una vida más plena y satisfactoria. Recuerda seguir el canal, activar la campanita y dejarme un comentario contándome cómo ha sido tu experiencia con esto de hablar de sexo en tus relaciones. Vamos a empezar este video contándote una escena que seguro te resulta familiar y quizás tú misma la has vivido como yo. Un grupo de amigas están conversando en una cena. Todo va bien, todo es divertido, hasta que alguien menciona una experiencia sexual fuera de lo normal. En ese momento se hace un silencio incómodo. Hay risas nerviosas, quizás alguna broma, pero sobre todo alguna cambia de tema y otra está sonrojada porque le ha recordado algo que ella misma ha vivido. ¿Te ha pasado? ¿O has sentido algo parecido con tu pareja al querer expresar un deseo o una fantasía que tengas en la intimidad? Aunque parezca increíble, porque sí, parece increíble después de Sexo en Nueva York y de tantas otras series y programas que nos enseñan precisamente a eso, a hablar con nuestros amigos, a expresarnos de manera libre, pero eso no es del todo cierto en nuestro día a día. A muchas personas les sigue costando hablar de sexo y sigue siendo un reto en la actualidad, porque es un tema que está cargado de vergüenza y sobre todo un miedo a que si hablas de esto te juzguen, sientes culpa e incluso a veces como tienes tanto desconocimiento te da miedo o te da vergüenza que te traten de ignorarte. ¿Por qué se da todo esto? Porque crecimos en un entorno donde hablar de sexo o incluso el tema del sexo en general es prohibido o reducido a lo meramente biológico y reproductivo. Seamos claros, esa es la verdad. Por eso es tan difícil verlo como algo natural, como algo placentero y como algo que se puede vivir sin tantos mitos y tabúes alrededor. Y es que cuando hablamos de sexo, la mayoría automáticamente piensa en la penetración. Es inevitable. Y no está mal, porque al fin y al cabo es una parte importante de todo este contexto. Sin embargo, también es importante tener presente que el sexo abarca otras cosas, como las caricias, el reír, las miradas, el conectar, el hablar, incluso el confiar en la otra persona, hace parte de todo ese encuentro sexual. E incluso podemos ir más allá, reconocer al otro, explorar los deseos, las fantasías, compartir los límites, disfrutar sin expectativas. Todo eso también puede ser sexo. Lamentablemente eso no nos lo han enseñado ni nos lo han explicado siquiera. Por eso hoy te voy a hablar de 3 mitos de los más comunes que me encuentro en mi trabajo. El primer mito es: el sexo debe terminar en orgasmo. Esto es falso, porque sí, el sexo, lo ideal, que el sexo con penetración sea placentero, que termine en un final feliz. Pero ¿qué pasa con la conexión, el disfrute? Todo eso hace parte del proceso y a veces es más placentero y más satisfactorio que el mete y saca. ¿No lo has vivido también en algún momento? Esto lo que nos demuestra es que es muy importante conocer nuestro cuerpo, aprender a explorarlo y aprender a explorar el de nuestra pareja cuando estamos en una relación. Crear límites sanos con tu pareja y también contigo misma, saber hasta dónde quieres llegar y hacia dónde quieres ir en ese encuentro que estás teniendo con la persona en ese momento. A veces es a un orgasmo rápido, otras veces es a un orgasmo más lento y muchas veces es también a un momento de placer más extendido que solamente el orgasmo. El segundo mito: si hay amor, el sexo funciona de maravilla. Eso tampoco es verdad. A veces estamos muy enamoradas, queremos muchísimo a nuestra pareja y el sexo pues no es tan maravilloso. Está bien, pero podría ser mejor. Ya sea porque han pasado muchos años, porque hay mucha confianza, porque la rutina te va llevando a una dinámica que también puede generar, pues, que no sea tan buena. No quiere decir que si tú no amas a alguien no vayas a disfrutar del sexo.
Es ilógico, ¿vale? Pero sí es cierto también de que para muchas personas el amor está relacionado con el placer. Eso también es otra realidad que hay que tener presente. El asunto aquí es conocerte y saber si para ti el que el amor sea una parte importante haga que ese placer pues sea muchísimo mayor. Pero no deberías asociar única y exclusivamente a que si hay amor, el sexo va a funcionar y va a ser bueno siempre. Porque a veces hay muchísimo amor, pero el sexo es mediocre, es deficiente, es malo, es terrible. Y empiezas también a huir de él. Amas mucho a tu pareja, pero el sexo lo dejas a un lado. Entonces hay que revisar eso, esa creencia y esa idea que se tiene. El mito número 3 es que hablar de sexo arruina la magia. Para muchas personas, el hablar de sexo significa arruinar el momento. Si yo empiezo a hablar de sexo, pues voy a generar que la situación se vuelva incómoda y que no sintamos o no disfrutemos tanto como realmente queremos. Pero la verdad es que hablar de sexo potencia tu intimidad, porque cuando hablas puedes expresar lo que te gusta, lo que no te gusta, y eso genera confianza, complicidad y conexión con la pareja. Así que no tengas miedo a hablar de sexo. Si la persona se siente incómoda, pues que se revise. Es esa persona la que tiene el problema, no tú. O sea, tú estás en la libertad de expresar lo que realmente quieres y cómo quieres disfrutarlo. Si la otra persona se siente incómoda, se siente agredida, pues hay que ver qué está pasando, ¿sí? Cómo te estás comunicando tú, pero también cómo lo está recibiendo ella y qué cucarachas tiene ella en su propia cabeza que no le permite hablar del sexo con libertad. Porque cuando hay intimidad en una relación, el sexo debe hablarse de manera natural, o al menos eso debería ser así. Entonces te pregunto, ¿qué pasaría si vieras el sexo no como una obligación o un acto mecánico y empezaras a verlo como un espacio de encuentro, de presencia y de juego y conexión con tu pareja? Ahí precisamente es donde comienza la sexualidad consciente, cuando nos permitimos sentir, comunicar, descubrir sin culpa y sin vergüenza. Ten presente que hablar de sexo no es algo vulgar, es necesario. Es parte de vivir una vida auténtica y plena. Si empezamos a ver el sexo como una parte importante y constante entre cuerpo, mente y emoción, entonces dejamos de actuar por mandato, por miedo o por costumbre. Y empezamos a vivir nuestra sexualidad desde la elección, el deseo, el autocuidado y la responsabilidad personal. Y ahora dime tú, ¿qué significa para ti hablar de sexo? ¿Te resulta fácil, difícil, incómodo, liberador? Déjamelo en los comentarios. Me encantará leer. Y no olvides suscribirte, activar la campanita y visitar hablandodesexo.com, donde encontrarás más recursos para vivir tu sexualidad con conciencia y libertad.